Imagina que entras en un restaurante donde el menú solo tiene 2 páginas, una repleta de fotos de platos brillantes, rebosantes de color, con carnes perfectamente marmoleadas y sopas que parecen extraídas de un festival gastronómico televisado, y otra página en blanco, absolutamente vacía, como si alguien hubiera olvidado imprimirla. Bienvenido a Pyongyang, la capital donde la carta oficial de la gastronomía promete un festín socialista, mientras que la mesa cotidiana suele estar más cerca del lado blanco de ese menú. Suena a sátira, pero es real. En la ciudad más controlada del planeta, la comida es al mismo tiempo propaganda, supervivencia y espectáculo. El viaje culinario por Corea del Norte no comienza con sabores, sino con contradicciones. Los carteles oficiales proclaman que el país es un paraíso de abundancia agrícola. Sin embargo, la imagen que más se repite en la memoria colectiva es la de largas colas frente a tiendas estatales, donde el arroz se mide en gramos como si fuera polvo de oro. La ironía es inmediata. Un estado que presume de banquetes heroicos, pero que en su día a día mantiene a su población midiendo cada cucharada. No se trata de exageración. El propio gobierno ha reconocido crisis alimentarias recurrentes, aunque siempre atribuidas a fenómenos climáticos o sanciones externas. Nunca fallos internos, por supuesto. Para entender lo que realmente se come en Pyongyang, hay que empezar por la escenografía. En los hoteles destinados a visitantes extranjeros, la experiencia gastronómica puede incluir bandejas de carne de res importada, botellas de cerveza, taedonggang y platos cuidadosamente preparados para impresionar. Pero si uno se atreve a salir de esa burbuja y observa lo que comen los habitantes comunes, la realidad es distinta. Fideos fríos naengmyeon que se reparten como símbolo nacional, sopas aguadas con apenas unos vegetales, o incluso sustitutos de arroz elaborados con maíz, cebada o raíces secas. La diferencia no es solo económica, es política, porque cada plato cuenta una historia de jerarquías y prioridades. Lo impactante es cómo la gastronomía en Corea del Norte se convierte en metáfora viva del sistema entero. Hay un menú oficial brillante para ser fotografiado, y hay otro oculto que casi nunca aparece en la propaganda. Imagina caminar por las calles de Pyongyang en verano, con el calor pegajoso, y ver a los trabajadores sorber fideos fríos en un bol metálico mientras a pocas cuadras, un restaurante reservado a la élite sirve mariscos traídos en tren desde la costa oriental. El contraste es tan brutal que parece un sketch humorístico mal escrito, pero ocurre cada día. La paradoja culinaria norcoreana arranca en la mesa, pero pronto se extiende al imaginario colectivo. El ciudadano común aprende que comer no es un acto privado, sino una demostración de fidelidad al sistema. Los manuales escolares exaltan al arroz como símbolo de prosperidad socialista. Los noticieros muestran imágenes de campos verdes rebosantes, aunque en la realidad la cosecha sea insuficiente, y los discursos repiten que nadie pasa hambre en la patria revolucionaria. Todo está diseñado para que incluso antes de probar un bocado, el ciudadano ya esté digiriendo propaganda. En este arranque conviene visualizar la ironía con un detalle específico. En Pyongyang existe un museo dedicado al naengmyeon, el plato de fideos fríos. El museo en sí es una oda a un alimento sencillo, humilde, pero elevado al rango de emblema nacional. Es como si en medio de las dificultades cotidianas se decidiera construir un templo a la sopa aguada, proclamando que ese sabor define la identidad de un país entero. El visitante extranjero que entra allí recibe una clase magistral sobre la importancia cultural de los fideos, mientras afuera, muchas familias deben improvisar sustitutos de harina para poder llenar el estómago. Es la imagen perfecta de lo que significa comer en Corea del Norte, un plato sencillo convertido en espectáculo heroico, mientras la realidad sigue siendo silenciosa y dura. La gastronomía oficial de Pyongyang no se entiende como una cuestión de sabor, sino como un acto ideológico. Cada ingrediente que aparece en un plato oficial es cuidadosamente seleccionado para demostrar abundancia y orgullo nacional. Cada restaurante que se muestra a los turistas se convierte en escenario de un teatro donde la comida es utilería. Y sin embargo, detrás de todo ese montaje, los norcoreanos de a pie siguen lidiando con raciones ajustadas y con la creatividad forzada de quien tiene que hacer magia con poco. Así comienza esta guía foodie muy seria y muy irónica de Pyongyang. No con una lista de restaurantes de moda, ni con consejos para degustar la mejor barbacoa, sino con la constatación de que, en esta capital cerrada, lo que realmente se come es un espejo de la política, un recordatorio de las desigualdades internas y una paradoja que obliga a preguntarse, ¿puede un régimen controlar hasta el sabor de lo que mastican sus ciudadanos? En cualquier guía foodie convencional, el protagonista suele ser un chef famoso, un restaurante de renombre o un plato estrella que todos quieren probar.
En Pyongyang, sin embargo, el protagonista absoluto no es un chef ni un plato, sino un líder político que aparece omnipresente en cada menú oficial. Hablar de lo que se come en Corea del Norte implica hablar de la figura central del régimen, porque hasta el arroz, la sopa y los fideos cargan con su retrato invisible. La propaganda culinaria tiene nombre propio. Kim, en cualquiera de sus 3 generaciones de líderes, ha sido presentado como el arquitecto de la abundancia gastronómica. Y es ahí donde la paradoja empieza a cocinarse a fuego lento. El mito arranca con títulos grandilocuentes. El líder no es solo un dirigente, es también descrito como padre del pueblo, guía inigualable o mariscal de hierro. En el Furmanoliner, relato oficial, su genio no se limita a la política o la guerra, sino que se extiende mágicamente hasta el campo agrícola y la mesa de los ciudadanos. Se narran historias en las que el líder visita granjas colectivas, prueba un bocado de maíz o un sorbo de sopa, y de repente todo queda validado como ejemplo de abundancia nacional. El mito dice que gracias a su sabiduría, los norcoreanos tienen asegurado el alimento. La realidad, sin embargo, muestra otra cara: hambrunas devastadoras, campos agotados y una población obligada a sobrevivir con raciones mínimas. Lo irónico es que, mientras en los discursos oficiales el líder aparece como garante de plenitud alimentaria, los informes internacionales describen una situación opuesta: años enteros de crisis alimentaria estructural, problemas de distribución y dependencia de ayuda externa. La propaganda construye la imagen de un banquete eterno, pero el ciudadano común sabe que la verdadera cena muchas veces consiste en un bol de gachas de maíz. Así, el protagonista de esta historia se mueve entre 2 dimensiones: la figura mitificada que ordena cosechas milagrosas y la sombra que nunca reconoce las carencias que su pueblo enfrenta. Los títulos oficiales son casi caricaturescos cuando se aplican al ámbito de la comida. En murales y periódicos se han presentado escenas del líder enseñando cómo cultivar tomates, inspeccionando campos de arroz o dictando instrucciones sobre la preparación de kimchi. No es una exageración. Cada gesto culinario del líder es elevado a doctrina. Si se sirve fideos fríos en una reunión diplomática, esos fideos se convierten en símbolo de orgullo nacional. Si se menciona la importancia del arroz, el arroz pasa a ser no solo un alimento básico, sino un emblema de resistencia socialista. En Pyongyang, el mito no solo tiene uniforme militar, también se sienta a la mesa. Pero, como en toda narración irónica, la realidad muerde en silencio. Durante la hambruna de los años 90, conocida dentro del país como la Ardua Marcha, miles murieron de hambre mientras los discursos seguían hablando de autosuficiencia alimentaria. Esa es la contradicción que define al protagonista, un líder que se presenta como padre nutricio mientras la población aprendía a sobrevivir con raíces hervidas y cortezas de árbol. La retórica no se ajustaba a la realidad, pero en la propaganda el mito era intocable. El hambre, según el discurso, nunca existió. Lo que existió fue un desafío heroico que la población superó con espíritu revolucionario. El mito del líder como garante de abundancia también se extiende a la creación de símbolos culinarios. Por ejemplo, se cuenta que Kim Il-sung promovió la idea de que los fideos fríos de Pyongyang eran la auténtica identidad nacional. En la práctica, los fideos eran simplemente un plato sencillo y accesible, pero al elevarlos a símbolo político, se transformaron en una especie de prueba de lealtad. Comer naengmyeon no era solo saciar el hambre, sino también reafirmar pertenencia al proyecto nacional. Y con esa narrativa, el plato pasó de ser una receta local a convertirse en bandera propagandística. Una sopa fría con fideos finos, en apariencia modesta, se convirtió en patrimonio ideológico. El protagonista de nuestra docuserie culinaria, entonces, no es un chef estrella ni un restaurante con estrella Michelin, sino un mito político que dicta qué se cultiva, qué se sirve y qué se celebra. La ironía máxima es que el líder aparece en la narrativa como si fuera el primer crítico gastronómico del país. Aprueba cosechas, inspecciona menús, decide qué plato representa al pueblo. Mientras tanto, los norcoreanos viven con la incertidumbre de si mañana tendrán suficiente arroz para llenar un bol. Es como si en una guía foodie de París el protagonista no fuera un chef, sino Napoleón revisando croissants en un campo de batalla. Absurdo, pero en Pyongyang, cotidiano. El mito se completa con un detalle esencial: la asociación entre comida y fidelidad política. La propaganda no muestra al líder comiendo solo, lo muestra compartiendo banquetes con soldados, campesinos o científicos, siempre en escenas cuidadosamente preparadas. La imagen busca transmitir que el líder alimenta directamente a su pueblo. En ese relato, cada plato servido es una dádiva suya, y cada bocado es un acto de gratitud hacia él. En la vida real, la comida llega con cupones de racionamiento, distribuidos según jerarquías y lealtades.
Los privilegiados comen carne, los demás esperan con paciencia en colas interminables. Esa es la paradoja que define al protagonista, un mito de generosidad culinaria frente a una realidad de control férreo sobre cada grano de arroz. En resumen, el protagonista de esta guía foodie muy seria es un líder que se presenta como arquitecto de la abundancia, pero cuyo legado más visible son las hambrunas y la escasez. Un personaje que aparece en murales rodeado de campos dorados, mientras sus ciudadanos saben que esos campos muchas veces producen apenas lo suficiente para sobrevivir. Un mito que se sienta a la mesa de todos los norcoreanos, aunque en realidad nunca ha probado el sabor amargo de las raciones ajustadas. Y ahí radica la ironía. En Pyongyang, la comida no solo se come, también se cree. Para comprender qué se come hoy en Pyongyang, hay que retroceder en el tiempo y mirar cómo la comida se convirtió en un asunto de Estado, un arma ideológica y al mismo tiempo, un recordatorio constante de las limitaciones estructurales del régimen, porque la mesa norcoreana no se explica solo por el hambre o por la abundancia, sino por una larga historia de transformaciones en las que cada etapa dejó cicatrices en el paladar colectivo. El punto de partida está en la península dividida. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial y la partición de Corea en 1945, el norte heredó un sistema agrícola muy distinto al sur, mientras que Corea del Sur inició una transición hacia la modernización agrícola con apoyo internacional. Corea del Norte apostó por un modelo colectivista inspirado en la Unión Soviética. En teoría, esa colectivización iba a garantizar abundancia para todos. En la práctica, significó rigidez, poca innovación y dependencia de condiciones externas. El arroz, símbolo esencial en toda Asia Oriental, pasó a ser no solo alimento, sino también una demostración de éxito político. Cultivar arroz en campos colectivos era sinónimo de lealtad. Producir más era sinónimo de victoria socialista. El giro narrativo aparece cuando el país, en los años 50 y 60, se presenta a sí mismo como un milagro agrícola. Hubo periodos en los que Corea del Norte llegó a producir más que Corea del Sur en ciertos rubros, y esa comparación alimentó el mito de la superioridad del modelo socialista. La propaganda mostraba imágenes de campesinos sonrientes, montañas verdes y graneros rebosantes. La realidad tenía matices. La producción dependía de fuertes subsidios soviéticos y chinos, así como de maquinaria y fertilizantes importados. Era un equilibrio frágil disfrazado de autosuficiencia. El banquete socialista estaba servido, pero con ingredientes prestados. En los 70 la situación comenzó a cambiar. La dependencia de importaciones se volvió un problema estructural y la tierra, sobreexplotada, perdió fertilidad. Aún así, la narrativa interna no cambió. Se siguió hablando de cosechas récord y de abundancia. Fue en este periodo cuando los símbolos culinarios empezaron a fijarse con más fuerza. Platos como el naengmyeon de Pyongyang se transformaron en insignias patrióticas, mientras el kimchi fermentado de col y rábano se convirtió en ejemplo de resistencia y tradición. Pero el contraste era evidente. Mientras la élite y los extranjeros podían degustar platos bien surtidos, muchas familias dependían de mezclas improvisadas y de maíz y sorgo para sustituir el arroz. El verdadero quiebre histórico llegó en los 90 con la llamada Ardua Marcha. Tras la caída de la Unión Soviética, Corea del Norte perdió gran parte de sus apoyos internacionales. La producción agrícola, ya debilitada, colapsó. A esto se sumaron desastres naturales, inundaciones, sequías y un sistema logístico incapaz de adaptarse. El resultado fue una hambruna devastadora. Las cifras nunca fueron reconocidas oficialmente, pero las estimaciones externas hablan de cientos de miles, incluso millones de muertos. Esa es la herida que marcó para siempre la relación del pueblo con la comida. Comer dejó de ser un acto cotidiano para convertirse en un ejercicio de supervivencia. Se popularizó el consumo de raíces, silvestres, cortezas de árbol e incluso sustitutos de arroz, hechos con harina de maíz, mezclada con lo que hubiera a mano. La mesa norcoreana se transformó en un recordatorio cruel de la fragilidad del sistema. La propaganda, sin embargo, nunca habló de hambruna. Se refirió a la ardua marcha como un sacrificio heroico, una prueba de resistencia comparable a la lucha guerrillera contra la ocupación japonesa. Comer poco, o no comer, se convirtió en un acto de patriotismo. Este es el giro narrativo más irónico. El hambre, que en cualquier otro país sería signo de fracaso, fue reinterpretada como victoria moral. Mientras las familias sufrían en silencio, los periódicos seguían publicando imágenes de banquetes oficiales. El mito de la abundancia no se rompió, simplemente se maquilló con un discurso heroico. Con el cambio de siglo, hubo intentos de reformar discretamente el sistema agrícola.
se introdujeron pequeños incentivos para mejorar la producción y se permitió cierta apertura al comercio en mercados informales, conocidos como Janmadang. Estos mercados se convirtieron en salvavidas para muchas familias. Allí podían comprar o intercambiar alimentos más allá de las por cambiar raciones oficiales, y aquí aparece otra paradoja. Mientras el régimen mantenía un discurso de control total sobre la distribución de alimentos, toleraba en silencio la existencia de estos mercados porque sabía que eran esenciales para evitar otro colapso. El Janmadang se convirtió en un espacio donde la comida se liberaba, aunque fuera parcialmente, del control político. En Pyongyang, la capital privilegiada, la historia siguió un rumbo distinto. Allí se concentraron los mejores suministros, los restaurantes oficiales y la propaganda culinaria. La ciudad se convirtió en escaparate gastronómico, un lugar donde mostrar a los visitantes extranjeros la abundancia que supuestamente disfrutaba todo el país. En los hoteles internacionales se servía carne, pescado, cerveza y platos elaborados. Para los turistas, la experiencia era casi irónica. Podían comer mejor en Pyongyang que en algunos países en vías de desarrollo, sin imaginar que a pocas cuadras, los ciudadanos comunes lidiaban con raciones reducidas. El giro narrativo de esta historia es claro. Lo que comienza como un símbolo de éxito socialista, la promesa de abundancia alimentaria para todos, se convierte, tras las crisis, en una paradoja culinaria. La comida deja de ser un derecho garantizado y pasa a ser un marcador de jerarquía. Los que están dentro del círculo de privilegio acceden a carne y arroz. Los demás dependen de maíz y creatividad para sobrevivir. El banquete socialista nunca desaparece de los carteles y los noticieros, pero en la mesa cotidiana la historia se cuenta con platos mucho más humildes. Hoy, esa dualidad sigue vigente. Los discursos oficiales hablan de modernización agrícola y de victorias contra la escasez, mientras que los informes internacionales siguen alertando de déficits crónicos. El pasado no ha quedado atrás. La hambruna de los 90 moldeó un presente en el que comer sigue siendo un acto político. El giro narrativo es brutal. Lo que en un principio debía ser símbolo de prosperidad nacional, terminó convirtiéndose en recordatorio constante de precariedad y desigualdad. En resumen, el contexto histórico de la mesa norcoreana es un viaje de ilusiones y quiebres, de la colectivización optimista a la hambruna devastadora, de la propaganda de abundancia a los mercados informales, de los banquetes de élite a las sopas aguadas del pueblo. Y todo ello configura el escenario donde la comida no es solo un asunto de sabor, sino una narrativa de poder. Si alguien espera que esta guía foodie muy seria de Pyongyang se llene de nombres de chefs reconocidos o de estrellas Michelin, mejor que ajuste sus expectativas. Aquí los protagonistas son marcas estatales de cerveza, raciones medidas en gramos, menús diseñados como propaganda y platos que, aunque modestos, se describen como tesoros nacionales. Lo interesante es que, en medio de tanta rigidez, los detalles concretos son tan excesivos que rayan en lo absurdo. Comencemos con lo más evidente, la cerveza Taedonggang. Se produce en una planta comprada a una cervecera británica a finales de los 90, y en la propaganda se describe como una de las mejores del mundo. La fábrica, situada cerca del río del mismo nombre, es motivo de orgullo nacional. Se embotella en botellas verdes y se sirve en los restaurantes oficiales de Pyongyang como si fuera un champán revolucionario. Irónicamente, mientras se presume de la calidad de esta cerveza, la mayoría de los ciudadanos apenas puede acceder a una botella de vez en cuando, porque su precio equivale a varios días de salario de un trabajador común. Así, un producto cotidiano en cualquier supermercado del mundo se convierte en un lujo reservado para la élite. Los precios son un capítulo aparte. En los restaurantes reservados a turistas y funcionarios, un plato de fideos fríos naengmyeon puede costar entre 5 y 8 dólares. Una cifra accesible para visitantes extranjeros pero desproporcionada para un ciudadano promedio. Si se considera que el salario mensual oficial ronda unas decenas de dólares, pedir un bol de sopa fría en un restaurante de Pyongyang equivale a gastar lo que un trabajador gana en una semana. Aquí la ironía se vuelve palpable. Un plato que se presenta como símbolo del pueblo es, en la práctica, un lujo para muchos. La carne de res es otro detalle concreto. En la propaganda se muestra como abundante y presente en banquetes colectivos, pero en la vida real es un alimento escaso. La mayoría de las familias no la consume regularmente, y cuando aparece en un plato, suele estar en cantidades pequeñas, casi simbólicas. La carne de cerdo es algo más accesible, pero también limitada. Lo más común en la dieta diaria es el maíz, que sustituye al arroz cuando éste escasea, y productos fermentados como el kimchi. En muchos hogares, el kimchi no es solo acompañamiento, sino protagonista de la comida porque es barato, duradero y fácil de preparar en grandes cantidades.
Los detalles sensoriales también revelan contrastes llamativos. Los fideos fríos de Pyongyang, por ejemplo, se sirven en un caldo helado con rodajas de pepino, pera, huevo cocido y a veces unas láminas finas de carne. Su sabor es fresco y ácido, con notas de vinagre y mostaza, y su textura es elástica, porque los fideos se hacen con trigo sarraceno. Para un visitante extranjero, es una experiencia culinaria curiosa y hasta sofisticada. Para un local puede ser un lujo ocasional, accesible solo en festividades o cuando hay suficiente provisión. De nuevo, el plato se mueve entre dos mundos, el escaparate propagandístico y la realidad restringida. El café es otro símbolo de exceso y rareza. Mientras en gran parte del mundo un café se compra en cualquier esquina, en Pyongyang se sirven cafés estatales cuidadosamente controlados, donde un capuchino puede costar varios dólares. En una sociedad donde el ingreso promedio mensual es bajo, esa tasa se convierte en símbolo de estatus. Lo mismo ocurre con productos importados como los dulces o los helados. Existen heladerías en la capital, con máquinas modernas y sabores llamativos, pero la mayoría de los norcoreanos nunca los prueba. Son vitrinas diseñadas para turistas, funcionarios y la élite urbana. Y si hablamos de exceso propagandístico, nada supera los banquetes oficiales. Se han documentado cenas en las que se sirven mariscos frescos, frutas tropicales importadas y hasta coñac francés. Estas escenas son cuidadosamente fotografiadas y difundidas en medios estatales para mostrar al mundo y al propio pueblo que la abundancia es real. La ironía es que, mientras esas imágenes circulan, muchos hogares dependen de gachas de maíz como comida diaria. Es como si en un país que sufre sequía se filmara una película promocional en medio de un oasis artificial. Los mercados informales, Shangmadang, también tienen sus propios detalles excesivos. Allí se pueden encontrar productos que nunca aparecen en las tiendas estatales: arroz importado de China, galletas extranjeras, especias y hasta refrescos como Coca-Cola de contrabando. El precio, claro, es alto, y solo quienes tienen acceso a divisas pueden comprarlos. La paradoja es brutal. Un país que se define como enemigo del capitalismo convive con mercados negros donde las marcas capitalistas circulan como tesoros. Incluso los sabores más humildes tienen su carga simbólica. El injogojibab, conocido como carne falsa, es un sustituto hecho de restos de soya prensada. Su textura es gomosa y su sabor apenas se acerca al de la carne real, pero se ha convertido en un recurso habitual en épocas de escasez. Es un ejemplo de cómo la creatividad culinaria se adapta a la precariedad. Lo mismo ocurre con las sopas aguadas hechas de vegetales silvestres o raíces hervidas, platos que no aparecen en ningún menú oficial, pero que han salvado vidas en tiempos de crisis. En Pyongyang, hasta los postres tienen una dimensión política. Se han servido pasteles gigantes en celebraciones estatales, decorados con consignas revolucionarias escritas en crema. En esos actos, la comida deja de ser alimento y se convierte en propaganda comestible. Los colores, los sabores y hasta las formas se subordinan al mensaje político. Comer un pastel con el lema del partido impreso en glaseado no es un acto gastronómico, sino un acto ideológico disfrazado de fiesta. Lo concreto y lo excesivo, entonces, no está solo en los ingredientes o en los precios, sino en la teatralidad misma del sistema. Una cerveza británica convertida en símbolo nacional, una sopa fría presentada como orgullo eterno, un pedazo de carne que se multiplica en la propaganda pero que escasea en la mesa real. El detalle aquí es la ironía. En Pyongyang, cada bocado tiene un precio desproporcionado y una carga simbólica aún mayor. El contraste en Pyongyang no se mide únicamente en calorías, sino en símbolos. Aquí la comida no solo alimenta, sino que revela la paradoja moral de un régimen que construye banquetes para las cámaras y platos vacíos para las mesas comunes. La ironía es tan evidente que parece escrita para un guión satírico, pero es la vida diaria de millones de personas. Tomemos como ejemplo los hoteles para extranjeros. En ellos se sirve un desayuno con huevos, pan blanco, mermeladas y hasta salchichas importadas. Es un menú que no desentonaría en un hotel de rango medio en cualquier parte del mundo. Sin embargo, a pocos kilómetros de esas bandejas, los ciudadanos de Pyongyang hacen fila desde temprano para recibir su ración de arroz o maíz, limitada y muchas veces insuficiente. La propaganda dice que todos son iguales ante el socialismo,
pero la realidad muestra que algunos desayunan croissants mientras otros hierven raíces. El régimen insiste en que el pueblo vive en abundancia gracias a la guía del partido. Sin embargo, las imágenes que escapan al control oficial muestran calles donde la carne se vende en pequeñas cantidades, mercados donde una botella de aceite cuesta casi tanto como un salario mensual, y familias que dependen de sustitutos de arroz porque no hay suficiente grano disponible. La ironía es clara. Se exalta la autosuficiencia agrícola mientras la población busca arroz en mercados de contrabando. Otro contraste brutal es el de los banquetes oficiales. En celebraciones políticas se han servido platos de marisco fresco, frutas tropicales y pasteles decorados con consignas revolucionarias. En esas mesas, la abundancia se convierte en un espectáculo teatral diseñado para demostrar poder. Mientras tanto, en la vida cotidiana, el ciudadano común aprende a hacer kimchi con lo que tenga a mano, incluso coles de menor calidad o rábanos improvisados. El contraste es tan marcado que un mismo alimento, la col, puede significar lujo en una mesa oficial y supervivencia en una cocina doméstica. La ironía moral se amplifica cuando recordamos la narrativa de la ardua marcha. Mientras las familias morían de hambre, la propaganda describía el sacrificio como una hazaña revolucionaria. No se hablaba de hambruna, sino de resistencia heroica. Comer menos era presentado como una virtud patriótica. En cualquier otra sociedad, la falta de alimentos se vería como un fracaso gubernamental. En Corea del Norte, se transformó en un relato de orgullo. La paradoja es dolorosa. El hambre se convirtió en moral, y la privación en gloria. Incluso el plato más simbólico, el naengmyeon, refleja este contraste. En los restaurantes oficiales, se sirve con cuidado, con todos sus ingredientes completos: fideos de trigo sarraceno, caldo frío, rodajas de pepino, pera y carne. Para un visitante extranjero, la experiencia es curiosa y memorable, pero para la mayoría de los norcoreanos, ese mismo plato es un lujo que no se puede permitir a menudo. Así, un símbolo nacional se convierte en recordatorio de exclusión. Lo que se presenta como identidad colectiva es, en realidad, privilegio de pocos. El contraste también se observa en la circulación de marcas extranjeras. En los mercados informales se pueden encontrar refrescos de Coca-Cola o galletas chinas, productos que contradicen abiertamente el discurso antiimperialista del régimen. Para quienes pueden pagarlos, son objetos de estatus. Para el resto, son productos inalcanzables. La ironía moral es evidente. Mientras se proclama lucha contra el capitalismo, se consume en secreto lo que el capitalismo produce. El régimen ha hecho de la comida un teatro político, pero ese teatro no puede ocultar la desigualdad. La propaganda muestra líderes compartiendo platos con soldados y campesinos, pero esas escenas son excepcionales y cuidadosamente montadas. En la realidad, el acceso a alimentos de calidad está determinado por la jerarquía política y la cercanía al poder. Comer carne no es un derecho, sino un privilegio otorgado a quienes son útiles al sistema. La ironía moral es que un régimen que proclama igualdad absoluta ha creado una pirámide de acceso alimenticio. En resumen, la contradicción más grande de la mesa norcoreana es que, mientras el discurso insiste en que la comida es abundante, la realidad es que comer bien depende de estar en el lugar correcto del sistema. La propaganda convierte el hambre en heroísmo, la escasez en virtud y los banquetes en prueba de grandeza. Pero detrás de esa narrativa, el pueblo mastica la ironía amarga de saber que la igualdad prometida nunca llega a la mesa. En la historia gastronómica de Pyongyang abundan las anécdotas que parecen inventadas por un guionista de sátiras, pero que están documentadas en la propaganda oficial o en testimonios de quienes lograron observar la vida cotidiana detrás del telón. Algunas son tan absurdas que resumen en una sola escena toda la contradicción de la mesa norcoreana. Una de las más citadas es la del naengmyeon diplomático. Durante una histórica cumbre intercoreana, el líder de Corea del Norte decidió obsequiar a su homólogo del sur un enorme bol de fideos fríos de Pyongyang. La escena fue cuidadosamente planificada. Las cámaras captaron el momento en que ambos líderes se servían cucharadas de sopa, sonreían y hablaban del sabor fresco y único del plato. En los noticieros se repitió la imagen como símbolo de unidad nacional, como si un bol de fideos tuviera el poder de resolver décadas de enfrentamientos. La anécdota es irónica porque mientras los líderes celebraban la grandeza del naengmyeon, muchos ciudadanos comunes ni siquiera podían permitirse ese plato más que en ocasiones excepcionales. La sopa fría se convirtió en diplomacia caliente, un recordatorio de cómo un alimento humilde puede cargarse de un simbolismo desproporcionado. Otra anécdota llamativa surge de la propia propaganda interna. En una visita a una granja colectiva, el líder fue mostrado dando instrucciones sobre cómo plantar tomates.
Según el relato oficial, bastó con que él señalara la tierra y diera unas pocas palabras de orientación para que los campesinos encontraran inspiración en su sabiduría y prometieran cosechas abundantes. La escena es repetida en murales y publicaciones. Un dirigente vestido con abrigo oscuro rodeado de campesinos que toman nota de cada gesto. La ironía es inmediata. Se presenta al líder como si fuera el mejor agrónomo de la nación, capaz de transformar la tierra con su sola presencia. Mientras tanto, la realidad agrícola seguía limitada por falta de fertilizantes y maquinaria. Los testimonios de extranjeros que han viajado a Pyongyang también ofrecen anécdotas pintorescas. Algunos recuerdan que, en los restaurantes destinados a visitantes, los camareros servían platos con abundancia teatral, enormes fuentes de carne, sopas humeantes y bandejas de frutas. Pero si el extranjero dejaba la mesa y paseaba por los alrededores, encontraba mercados informales donde la comida era mucho más escasa y los precios exorbitantes. La anécdota que se repite es la de la mesa doble, la mesa del turista llena y reluciente, y la mesa del local, reducida y silenciosa. Es como si en un mismo restaurante existieran dos mundos paralelos, separados por un pasaporte. Una cita atribuida a la narrativa oficial resume con crudeza la paradoja moral. El pueblo norcoreano nunca conocerá el hambre mientras confíe en la guía del partido. Esta frase, repetida en distintos discursos, contrasta de manera casi cruel con la memoria colectiva de la ardua marcha. Cuando miles de familias perdieron seres queridos precisamente por hambre, la cita no solo busca negar la realidad, sino transformarla en dogma. Así, la mesa vacía se convierte en altar ideológico y la necesidad en lección política. También existe la anécdota de los helados. En Pyongyang se inauguró una moderna heladería para mostrar progreso y abundancia. Las cámaras estatales grabaron a niños sonrientes disfrutando cucuruchos de colores brillantes. Sin embargo, los visitantes notaron que la heladería funcionaba principalmente para grupos organizados de turistas y para hijos de la élite. Para la mayoría de los norcoreanos, ese helado era un lujo inalcanzable. La anécdota se resume en una escena: un niño local mirando desde la acera a través del vidrio, mientras otros degustan un postre que él nunca probará. Todas estas anécdotas y citas revelan la esencia del sistema. La comida no es solo alimento, es teatro político. Los fideos se convierten en herramienta diplomática, los tomates en símbolo de sabiduría, los helados en escaparate de modernidad y hasta las frases solemnes en dogmas que contradicen la memoria popular. La ironía está en que cada anécdota, aunque relatada como ejemplo de grandeza, expone la contradicción de fondo, la brecha entre el menú propagandístico y la dieta real. Llegados a este punto, la mesa norcoreana ya no puede describirse solo con ingredientes, ni con recetas. Es un espejo que refleja un país entero. Lo que se sirve en Pyongyang no solo llena estómagos cuando alcanza, sino que también llena de sentido político una narrativa diseñada para sostener al régimen. Cada bol de arroz, cada sopa aguada y cada cerveza Taedonggang cuenta dos historias al mismo tiempo. La primera, la oficial: abundancia, orgullo nacional, autosuficiencia. La segunda, la real: escasez, desigualdad, dependencia de ayuda externa. El doble juego está en cada detalle. Cuando la propaganda muestra a los líderes compartiendo banquetes, el mensaje es claro: el partido cuida al pueblo. Pero la lectura paralela es inevitable. Si el banquete debe ser exhibido en televisión, es porque en la vida cotidiana no es habitual. Cuando un plato humilde como el naengmyeon se eleva a símbolo diplomático, se habla de tradición y orgullo. Pero también se delata una falta de diversidad gastronómica que obliga a exprimir lo poco que puede exhibirse. Cuando se construye un museo dedicado a los fideos fríos, el visitante extranjero sonríe ante la extravagancia, mientras el local recuerda que ese mismo plato rara vez aparece completo en su mesa. La paradoja es que la comida en Corea del Norte funciona como metáfora del régimen mismo: abundancia proclamada, escasez real, igualdad prometida, jerarquías implacables, orgullo nacional, dependencia externa. La mesa se convierte en escenario de una obra que solo puede sostenerse mientras el telón permanezca cerrado. En la doble lectura, la ironía alcanza un nivel casi cruel. El hambre del pasado se presenta como prueba de heroísmo, mientras la escasez actual se justifica como consecuencia de enemigos externos. Comer deja de ser un derecho para transformarse en deber político. Agradecer, resistir, adaptarse. Así, el acto más básico de la vida humana, alimentarse, se carga de una densidad ideológica que convierte la mesa en altar. La reflexión final de este bloque es sencilla pero incómoda. En Pyongyang, cada plato tiene dos sabores:
Uno, el que realmente se siente en la lengua, el ácido del kimchi, la frescura del caldo frío, la amargura de una cerveza demasiado cara, y otro, el sabor invisible de la propaganda, que obliga a cada ciudadano a digerir no solo comida, sino también discurso. Ese es el verdadero menú norcoreano, doble, contradictorio y profundamente irónico. Si la historia de la mesa norcoreana está marcada por paradojas, el futuro no promete menos contradicciones. El régimen continúa utilizando la comida como propaganda, pero también enfrenta retos que difícilmente podrá ocultar con imágenes de banquetes oficiales. La seguridad alimentaria, el acceso a mercados externos, el cambio climático y las sanciones internacionales son ingredientes que condicionan lo que se servirá en Pyongyang durante las próximas décadas. La primera proyección es clara. Corea del Norte seguirá insistiendo en la narrativa de autosuficiencia agrícola. El discurso oficial no puede admitir dependencia externa sin arruinar su mito fundacional. Sin embargo, la realidad indica lo contrario. El país ha necesitado asistencia alimentaria en múltiples ocasiones, principalmente de organismos internacionales y de China. Este patrón probablemente continuará. En cada crisis climática o económica, el menú cotidiano dependerá no solo de lo que se cultive en las cooperativas, sino también de lo que logre ingresar a través de ayuda o comercio semiclandestino. La segunda consecuencia es la consolidación de los mercados informales Hangmadang. Aunque el régimen nunca los ha reconocido plenamente, en la práctica se han convertido en un salvavidas para millones de personas. En el futuro, estos mercados seguirán expandiéndose, con productos importados, marcas extranjeras y alimentos más variados que los que ofrece el sistema de racionamiento oficial. La ironía es que el socialismo de subsistencia probablemente se verá obligado a convivir cada vez más con dinámicas de mercado, aunque sea en la sombra. El cambio climático añade otro ingrediente amargo. Corea del Norte es altamente vulnerable a inundaciones, sequías y tormentas, que afectan directamente la producción agrícola. Cada año de clima extremo implica pérdidas de cosechas y aumento de la escasez. En este escenario, los discursos de abundancia tendrán que enfrentarse a la evidencia física de campos arrasados y graneros vacíos. El futuro de la mesa norcoreana, entonces, estará condicionado por fuerzas que ni siquiera el aparato propagandístico puede controlar. En el plano internacional, la gastronomía de Pyongyang seguirá siendo utilizada como herramienta diplomática. Es probable que los fideos fríos, el kimchi y la cerveza Taedonggang continúen apareciendo en reuniones con líderes extranjeros. La comida se mantendrá como carta simbólica de apertura controlada, un puente limitado pero llamativo entre el hermetismo interno y la curiosidad externa. Sin embargo, esta estrategia tiene límites. Mostrar platos elaborados en cumbres internacionales solo resalta el contraste con la realidad cotidiana, y con el tiempo, la teatralidad pierde impacto. A nivel interno, las consecuencias son más delicadas. Una población que ha aprendido a sobrevivir mediante mercados paralelos, sustitutos de arroz y creatividad forzada, difícilmente olvidará esas experiencias. El futuro alimentario no solo marcará estómagos, sino también mentalidades. Cada generación que ha vivido escasez aprende a desconfiar del discurso oficial y a buscar soluciones fuera del sistema. En ese sentido, la comida puede convertirse en un espacio de resistencia silenciosa. Cocinar con lo que se consigue, intercambiar en secreto, guardar semillas, improvisar recetas. Actos mínimos que, en conjunto, representan una forma de independencia cotidiana frente al control del Estado. La proyección más irónica es que la mesa norcoreana podría terminar reflejando una contradicción aún mayor: ser escaparate de modernidad para el extranjero y espacio de precariedad para el ciudadano. Es posible que se inauguren más restaurantes de lujo en Pyongyang para impresionar a visitantes, mientras la mayoría del país sigue dependiendo del maíz y de los mercados informales. Esta doble cara no hará más que acentuar la brecha entre la propaganda y la realidad. En resumen, el futuro de la gastronomía en Pyongyang está atrapado entre dos fuerzas. Por un lado, el régimen seguirá utilizando la comida como propaganda, símbolo y herramienta diplomática. Por otro, las limitaciones estructurales, el clima y la necesidad de mercados informales seguirán dictando lo que realmente se come. La consecuencia inevitable es que la mesa norcoreana continuará siendo un escenario de contradicciones, donde cada plato tendrá dos lecturas: la oficial, rebosante de abundancia, y la real, marcada por escasez y creatividad forzada. Hablar de la mesa en Pyongyang no es hablar de un restaurante aislado o de un plato curioso, sino de la vida diaria de millones de personas que encuentran en la comida la medida exacta de su relación con el sistema. El impacto cotidiano de esta gastronomía contradictoria es tangible en cada esquina, desde el olor a kimchi fermentando en los patios hasta las colas interminables frente a los centros de racionamiento. La comida se convierte en rutina, en preocupación y al mismo tiempo en propaganda constante.
Lo primero que marca la vida cotidiana es el sistema de racionamiento. Cada ciudadano recibe cupones que determinan la cantidad de arroz, maíz o harina a la que puede acceder en un periodo determinado. Estos cupones son en teoría garantía de equidad socialista. Todos tienen derecho a comer. En la práctica, los suministros fluctúan y muchas veces son insuficientes. La escena cotidiana es la de largas colas para recibir raciones mínimas, con la incertidumbre de si alcanzará para todos. Así, comer no es un acto espontáneo, sino un ritual burocrático, condicionado por papeles y sellos. El segundo impacto cotidiano son los Gangmadang, los mercados informales. Allí, las familias buscan complementar lo que no llega por la vía oficial. Estos mercados son coloridos, caóticos y llenos de contradicciones. En una misma mesa se pueden encontrar productos básicos como arroz o maíz, junto a dulces extranjeros, cigarrillos chinos o incluso refrescos importados. Para quienes tienen acceso a divisas, estos mercados ofrecen variedad. Para la mayoría, son un recordatorio de lo inaccesible. La vida cotidiana se convierte, entonces, en un constante negociar entre lo oficial y lo informal. En el plano doméstico, la creatividad es esencial. Muchas familias aprenden a improvisar platos con lo que tienen a mano. El injogojibab, la carne falsa de soya prensada, es un ejemplo claro. Se cocina como sustituto de carne real, se adereza con salsas picantes y se sirve como si fuera un lujo. Sopas aguadas con raíces o hierbas silvestres también forman parte de esa gastronomía de supervivencia. Cocinar en Corea del Norte es, más que un acto culinario, un ejercicio de resistencia. El kimchi ocupa un lugar central en la rutina. Fermentar col o rábano no es solo costumbre, sino necesidad. Cada familia dedica tiempo a preparar grandes cantidades que se almacenan para los meses de invierno. El proceso se convierte en ritual colectivo. Vecinos y parientes se ayudan entre sí, reforzando lazos comunitarios en torno a un alimento que simboliza continuidad. El impacto cotidiano del kimchi es doble, nutre y une, pero también recuerda que la abundancia está limitada a lo que se puede fermentar y conservar. El contraste con la vida cotidiana en Pyongyang es aún más evidente cuando se observan los restaurantes reservados a la élite o a turistas. Mientras algunos disfrutan de platos elaborados, la mayoría de la población nunca cruza esas puertas. El impacto emocional de esa desigualdad se refleja en miradas y comentarios silenciosos. Ver a un extranjero comer carne en abundancia mientras uno se conforma con maíz es un recordatorio constante de jerarquías invisibles. Comer se convierte en símbolo del lugar en la pirámide social. En el día a día, la comida también funciona como medida de control político. Los discursos oficiales sobre autosuficiencia alimentaria se repiten en las escuelas, en los noticieros y en la propaganda callejera. El ciudadano aprende que agradecer por la comida no es solo gratitud doméstica, sino un acto de lealtad al sistema. Así, cada comida está atravesada por un componente ideológico. Incluso cuando la mesa está casi vacía, la retórica exige agradecer al partido por lo poco recibido. Finalmente, el impacto en la vida cotidiana se mide en términos de salud. La dieta basada en maíz, arroz mezclado con granos secundarios y vegetales fermentados genera carencias nutricionales. La falta de proteínas animales es común, salvo en las familias privilegiadas. La consecuencia es que muchos niños crecen con problemas de desarrollo físico, mientras la propaganda insiste en mostrar rostros sonrientes y saludables. Comer en Corea del Norte no solo marca la rutina, también marca los cuerpos. En conclusión, el impacto cotidiano de la gastronomía norcoreana es la convivencia constante con la paradoja. Raciones mínimas junto a banquetes televisados, improvisación doméstica junto a vitrinas de lujo, agradecimiento forzado junto a hambre silenciada. La vida diaria se cocina en esa tensión permanente, donde cada plato no solo llena o no llena el estómago, sino que recuerda al ciudadano que su relación con el Estado pasa, inevitablemente, por lo que mastica cada día. Para comprender mejor la rareza y la ironía de la mesa en Pyongyang, conviene ponerla en perspectiva internacional, porque lo que en Corea del Norte se presenta como abundancia puede parecer pobreza en comparación con países vecinos, y lo que allí se vive como carencia resulta extraordinario frente a contextos históricos similares. La gastronomía norcoreana no se entiende en el vacío, cobra sentido cuando se la contrasta con lo que ocurre más allá de sus fronteras. Comencemos por el paralelo más evidente, Corea del Sur. Mientras en Pyongyang se construye un museo para exaltar los fideos fríos como símbolo nacional, en Seúl la gastronomía se ha convertido en fenómeno global, con el Hallyu o la coreana exportando kimchi, barbacoa y bibimbap a restaurantes en todo el mundo. El contraste es brutal. En el sur, comer es un acto de consumo cultural internacional. En el norte, un acto de supervivencia y propaganda.
En Seúl, un plato de naengmyeon puede ser tendencia en Instagram. En Pyongyang, el mismo plato se convierte en privilegio reservado para ocasiones especiales. La misma receta, dos mundos opuestos. La comparación con China es igualmente reveladora. Durante el gran salto adelante 1958 hasta 1962, China sufrió una hambruna devastadora, con millones de muertos. En ese momento histórico, la comida también se convirtió en herramienta de propaganda. Se negaba la escasez mientras las familias buscaban raíces para sobrevivir. Corea del Norte repitió esa narrativa en los 90 con la ardua marcha. La diferencia es que China, tras esas décadas de crisis, emprendió reformas que transformaron su producción agrícola y su dieta cotidiana, pasando de la escasez a la abundancia relativa en pocas décadas. Corea del Norte, en cambio, se quedó atrapada en la contradicción, mantiene la retórica de autosuficiencia, pero sigue dependiendo de ayuda externa. Comparar la dieta norcoreana con la de otros países socialistas también revela ironías. En Cuba, por ejemplo, el sistema de racionamiento sigue vigente, pero la apertura turística ha permitido un acceso mayor a divisas y, con ello, a una variedad de productos en mercados paralelos. La diferencia está en la escala. Mientras un cubano puede encontrar arroz importado o refrescos extranjeros con cierta frecuencia, en Corea del Norte esos productos son privilegio casi exclusivo de Pyongyang y de quienes tienen contactos con el mercado negro. La vida cotidiana en la isla caribeña, aunque difícil, ofrece más ventanas de acceso que la rigidez norcoreana. Incluso al compararla con países que sufren crisis alimentarias actuales, Corea del Norte se distingue por la teatralidad con que maneja la escasez. En lugares como Venezuela o Zimbabue, las colas para conseguir alimentos también son parte de la rutina, pero no se construyen museos para exaltar platos sencillos como símbolo nacional. La diferencia norcoreana está en el exceso de propaganda, convertir la comida en narrativa heroica. Allí donde otros países muestran la crisis como problema, en Corea del Norte se viste de victoria. Otro contraste llamativo es el de los precios. En Pyongyang, un café en una cafetería estatal puede costar varios dólares, cifra impensable para la mayoría de los ciudadanos. En países vecinos como Japón o Corea del Sur, ese mismo café cuesta lo mismo, pero en un contexto de ingresos muy superiores. La ironía es que el café, símbolo de modernidad en Pyongyang, resulta más inaccesible que en Tokio o Seúl, donde es un producto cotidiano. Si miramos la situación a través de índices globales, Corea del Norte se encuentra consistentemente entre los países con mayores niveles de inseguridad alimentaria. En contraste, sus vecinos del este asiático figuran entre los más estables en disponibilidad y acceso a alimentos. Este contraste numérico refuerza la paradoja. Mientras el régimen proclama abundancia, los datos internacionales muestran lo contrario. Por último, la comparación histórica con Corea del Sur tiene una carga simbólica insoslayable. Mientras en el sur se han popularizado cadenas de comida rápida, cafés de autor y restaurantes con estrellas Michelin, en el norte se repite una dieta basada en maíz, arroz limitado y kimchi obligatorio. El contraste no es solo gastronómico, es político, cultural y moral. La mesa en Seúl refleja apertura y diversidad. La mesa en Pyongyang refleja control y escasez. En conclusión, la comparación internacional resalta lo extraordinario de la paradoja norcoreana. Otros países han sufrido hambrunas, crisis o sistemas de racionamiento, pero pocos han convertido la comida en un espectáculo ideológico tan elaborado. La mesa de Pyongyang no es solo pobre o limitada, es teatral, simbólica y contradictoria. Y es justamente en ese contraste, cuando se la mide frente al mundo, donde se entiende lo profundamente irónica que resulta la gastronomía oficial de Corea del Norte. La mesa de Pyongyang, más que un espacio gastronómico, es un espejo de un país entero, un lugar donde la comida sirve al mismo tiempo para nutrir y para engañar, para sostener cuerpos y para alimentar mitos. Si en cualquier otro país una guía foodie termina con recomendaciones de restaurantes, aquí termina con una reflexión amarga. El menú norcoreano no se elige, se impone, no se disfruta, se interpreta. La conclusión es inevitable. En Corea del Norte cada plato es doble. El naengmyeon no es solo una sopa fría, es símbolo de diplomacia. El kimchi no es solo un fermentado, es resistencia cultural. La cerveza Taedonggan no es solo bebida, es propaganda embotellada. Hasta los sustitutos de carne o las sopas aguadas tienen un significado que trasciende lo culinario. Representan la capacidad de sobrevivir en medio de la escasez. La paradoja final es que, mientras la propaganda insiste en mostrar abundancia, el pueblo ha aprendido a vivir en austeridad creativa. La brecha entre las mesas de la élite y las de la gente común se mantiene como un recordatorio constante de jerarquías ocultas.
Y sin embargo, en esa austeridad también se cocina algo más profundo. La memoria de la ardua marcha, la práctica cotidiana de los Yangmadan, la solidaridad vecinal en torno al kimchi. La verdadera guía foodie de Pyongyang no está escrita en menús brillantes ni en museos, sino en la memoria de quienes han sobrevivido con lo poco que llega a la mesa. Imagina la escena final. Un turista en Pyongyang levanta un bol de fideos fríos y sonríe para la foto. Al mismo tiempo, en un apartamento cercano, una familia hierve maíz y prepara kimchi con col barata para asegurar la cena. Dos platos distintos, dos realidades, un mismo país. Esa es la esencia de la gastronomía norcoreana, una cocina que no solo alimenta cuerpos, sino que narra la contradicción permanente de un régimen que convierte hasta la comida en propaganda. El sabor que deja esta guía foodie muy seria es, en última instancia, un sabor doble. En la lengua, el ácido del vinagre, la frescura del pepino, la amargura de la cerveza. En la mente, la ironía de saber que esos mismos platos son usados como vitrinas de abundancia mientras la población mastica escasez. Así, la mesa de Pyongyang se transforma en una metáfora viviente del país, un banquete de apariencias sobre un estómago vacío.